Este episodio de Viernes de Ambiente llega gracias a NTL Consultores, especialistas en brindar soluciones integrales en derecho ambiental y políticas públicas. Cuentan con servicios de asesoría legal en gestión de asuntos sociales y relaciones comunitarias, ciencia de datos aplicada al desarrollo sostenible, fortalecimiento de capacidades, sensibilización social, cumplimiento normativo ambiental y compliance. Si deseas más información, puedes escribir directamente al WhatsApp 9888-06555 o escaneando el código QR que ven en la pantalla. Ahora sí, empezamos con el episodio. Muy buenas noches con todos, bienvenidos a esta 15ª sesión de lo que es el podcast Viernes de Ambiente. Un viernes de acción y con propósito. Hoy tenemos, como siempre, como todos los viernes, una invitada muy especial que nos va a hablar de un tema interesantísimo, bastante amplio. Vamos a formular algunas preguntas muy a un estilo amigable, como comunicamos mediante este medio, y vamos a hablar de lo que es derecho, sostenibilidad, minería y un camino de convergencia. Hoy tenemos como invitada a Abigail González. Buenas noches, Abigail, ¿cómo te encuentras? Hola Nati, muchas gracias por la gentil invitación a esta edición de tu podcast. Muy buena iniciativa, te felicito por promover este tipo de espacios en los cuales vamos a poder tocar temas importantes y bueno, estoy presta a cualquier comentario, participación y demás. Gracias, Abigail. Bueno, vamos a dar tu breve resumen profesional, a dar a conocer este breve resumen profesional para que todos también sepan con quién estamos hablando respecto a este tema tan trascendental en el sector minero y también para nuestro país, porque nuestro país es un país minero como tal, ¿no? Y bueno, y ha tenido diversos aspectos, diversos retos que enfrentar en todo lo que viene dándose el marco regulatorio, el marco también con lo que tiene que ver con la relación con las comunidades, entre otros. Bueno, tú eres abogada por la Universidad San Martín de Porres, eres maestra en regulación, gestión y economía minera por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tienes especialización en estudios de impacto ambiental, por la Católica también, en especialización en regulación, en gestión y economía minera, también por la Universidad Católica. Y tienes conocimiento y dominio en el marco normativo en materia de derecho minero, administrativo, ambiental y energético. Dominio en especial en contratos corporativos y procedimientos administrativos sancionadores ante las autoridades competentes de supervisión y fiscalización. Además, eres conferencista tanto a nivel nacional como internacional y has participado de conferencias como el Foro de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad, el Foro TIS de Perú Min en la edición 36 y actualmente eres consultora legal de Mincotec, SAC y CEO y founder de Portal Minero del Perú, que de ahí nos vas a contar un poquito más sobre lo que significa y todo lo que tiene por dar Portal Minero del Perú, que también está haciendo mucha presencia en todo lo que es este campo de la minería, ¿no? Y todo lo que trae consigo sumar a todo lo que representa. Vamos a pasar ahora mismo a las preguntas para poder abordar este tema. Y bueno, vamos con la pregunta número 1. Desde tu experiencia como CEO de Portal Minero del Perú, ¿cómo observas el papel de la normativa ambiental en la transformación de la industria minera hacia la sostenibilidad? Una pregunta bastante interesante que me va a permitir abordar primero nociones básicas de lo que significa el desarrollo sostenible. Definiciones van, definiciones vienen, sin embargo, hablando un poco en gestión de resultado, podremos entender que el tema del desarrollo sostenible en la industria minera no solamente se reduce al tema del cuidado del medio ambiente, sino también hablamos del desarrollo social y del desarrollo económico,
¿no? Eso es lo que en la práctica significa hablar del ESG, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo económico, también tenemos que hablar de la transparencia de las empresas, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Implica que un proyecto minero tiene que ser económicamente factible, ¿no? Porque si un proyecto minero es económicamente factible, ¿esto qué va a permitir? Va a permitir pagar impuestos, repartir utilidades, permite hacer más obras sociales, etcétera. Entonces, una vez que conceptualizamos qué es el desarrollo sostenible y de qué patas se tiene que sostener en estos conceptos, podemos, digamos, tener una información más clara de lo que significa el tema del desarrollo sostenible en la práctica. Ahora, la pregunta también va enfocada a un tema del marco normativo, ¿no? En cuanto a la transformación de la industria minera. Actualmente podemos ver que la norma bien hecha puede cambiar conductas, eso es cierto. Pero en el Perú es importante realizar y mejorar y acelerar este tipo de evaluaciones sin bajar el estándar, ¿no? Cuando estamos hablando del SENACE, por ejemplo. Entonces, ahí vamos a entrar más o menos a explicar si realmente pueden sostenerse con esa independencia técnica, ¿no? En el caso de SENACE, y si hablamos de OEFA, de esa fiscalización efectiva, ¿no? Sin irnos muy lejos, hace poco se publicó el tema del marco de cierre de minas, el reglamento. Y ahí hay cosas interesantes que nosotros, que estamos en industria minera, podemos rescatar o criticar y de repente hacer propuestas de mejora, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que a mí me llamó curiosamente la atención en este tema del plan de cierre de minas, en cuanto a realmente internalizar mejores prácticas, ¿no? Y reducir pues todos estos riesgos sociales y ambientales que pueden existir, es el tema de las garantías, ¿no? El tema de las garantías. Si bien es cierto, habían distintas garantías ya contempladas anteriormente, como un fideicomiso, y ahora han introducido este concepto de las cartas, esas transferencias bancarias de las cartas stand-by. Entonces, lo que yo más bien podría rescatar en ese aspecto sería si esto en la práctica, yo no tengo la información exacta, ni la autoridad todavía asumo que lo va a internalizar, van a recibir este tipo de garantías a nivel internacional, o sea, que sean avaladas por el exterior, que era lo que antes comúnmente se aceptaban, pero en todo caso saber cuál va a ser el procedimiento interno. Entonces, esto, digamos, es un aspecto que me llamó la atención si estamos hablando de un tema de riesgos, ¿no? Para ejecución. Ahora, otro tema importante, por ejemplo, en este tema es el tema de los retos. ¿Cuáles son los retos, no? El tema de fortalecer las capacidades de los órganos de fiscalización y supervisión y los gobiernos regionales, si estamos hablando de la MAPE, que es la pequeña minería y la minería artesanal, para que también se puedan agilizar ese tipo de ejecución de garantías. Y por otro lado tenemos el nuevo reglamento de supervisión de la OEFA, también recientemente publicado, con algunas modificaciones relevantes, ¿no? Hay una especie de diligencias preliminares. También tenemos el tema de los derechos de los administrativos, una reunión de apertura, entre otros temas más, ¿no? Y eso también, algo que me llamó la atención es el tema de este inicio de acciones de supervisión en gabinete, ¿no? O sea, cuando existe la obligación de informar sobre su inicio al administrado, incluso si esto se analiza solo como información presentada. Y entonces también con esto viene el tema del procedimiento de dirimencia, ¿no? Entonces, entre otras disposiciones más que se podrían explicar, pero principalmente entiendo todo esto. Entonces, al más o menos involucrarnos con este tema, con parte, diría yo, del
del tema de la normativa ambiental, hablando de novedades, porque de manera general tenemos la Ley General del Ambiente, el tema del CIA, entre otras normativas sectoriales que están involucradas dentro del ámbito minero, ¿no? Perfecto, Abigail. Muchas gracias por darnos la primera respuesta sobre la formulación de esta pregunta, ¿no? Que nos habla de la transformación justamente de este sector tan importante y con miras a la sostenibilidad y a poder entender todo lo que ello significa. Ahora, como pregunta número 2 tenemos justamente en este contexto de transición energética y de exigencias globales en materia de ESG, ¿qué oportunidades y desafíos enfrenta la minería peruana para lograr un verdadero camino de convergencia entre el derecho, la sostenibilidad y el desarrollo? Excelente pregunta que me permite desarrollar brevemente algunos aspectos, ¿no? En cuanto a oportunidades y desafíos. En cuanto a oportunidades, podría mencionar que, bueno, el Perú posee minerales críticos como el cobre, el zinc, el níquel y el tema de las tierras raras, ¿no? Estos son demandados por la transición energética, líderes de la industria que resaltan el potencial económico y también hablando de innovación si se ejecutan proyectos con estándares de ESG. Y por otro lado tenemos el desafío, ¿no? Entonces los desafíos serían este tipo de permisos oportunos pero rigurosos, ¿no? El tema de la correcta gestión del agua, hablamos un poco de la huella de carbono, la trazabilidad del oro a propósito de todo este tema tan interesante y rico en academia cuando estamos hablando de los cambios en el tema del proceso de formalización de minera y también cuando estamos hablando del tema de comercialización de minerales a pequeña escala, que da para más. Y finalmente sería pues el tema del combate a la minería ilegal que distorsiona mercados y sin duda alguna daña una reputación en el país, ¿no? Creo que esos son las oportunidades y los desafíos en relación al tema de la sostenibilidad, el derecho y el desarrollo. De hecho, sí hay mucho por hacer y qué bueno identificar cuáles son estos desafíos, ¿no? Verdaderamente para mapearlos y así poder enfrentar también todo lo que conlleva estas dificultades, ¿no? Que hemos venido padeciendo lastimosamente en este sector tan importante. Ahora, respecto justamente a las comunidades, estas suelen percibir que la normativa ambiental no siempre garantiza una protección real de sus derechos. ¿Qué mejoras crees que se deberían impulsar, ¿no? en este marco normativo para generar una mayor confianza social en la actividad minera? Ya que esto también es un reto total, ¿no? Vemos muchos proyectos entrampados justamente por ese componente social. Sí, es una pregunta interesante y también amplia. Sin embargo, voy a resumirla en 3 puntos desde mi perspectiva. La primera, que creo que es importante el fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana, ¿no? O sea, se entiende que la ley del CIA contempla mecanismos de participación, pero en la práctica, ¿cómo son? ¿Son meramente informativos o son meramente aplicables? ¿No? Eso es para pensarlo un poco más. Y entonces, esto implica que se pueda, por ejemplo, garantizar el acceso a información en lenguas originarias y formatos interculturales, que entiendo que es un objetivo bastante ambicioso, ¿no? en el Perú. Por otro lado, el desarrollar espacios de diálogo técnico con participación de terceros independientes. Cuando hablo de terceros independientes, podría ser pues las universidades, los colegios profesionales, puede haber una especie de observatorios ambientales, etc. Y otro punto importante, luego del tema de fortalecimiento de procesos de participación ciudadana, me parece el tema de las mejoras en la fiscalización ambiental, ¿no? Entonces, aumentar esta presencia territorial del OEFA y los organismos regionales de fiscalización me parece bastante importante y a la vez también un objetivo ambicioso, pero no imposible de implementar. Impulsar la vigilancia
ambiental comunitaria, ¿no? Como mecanismo complementario, ¿no? Puede tener un reconocimiento en el marco normativo y quizás establecer sanciones más proporcionales y mecanismos de reparación que puedan ser efectivos frente a daños comprobados. Y finalmente creo que podría ser también el tema de integrar estos derechos sociales y ambientales en la normativa minera. Porque, claro, actualmente la regulación ambiental se percibe a veces un poco separada de los derechos colectivos, pero es importante seguir trabajando en cerrar estas brechas, ¿no? Entonces, a mí me parece siempre una muy buena idea medir los famosos KPIs y los indicadores, ¿no? Entonces, establecer cuáles son los indicadores de cumplimiento socioambiental obligatorios en una operación minera, ¿no? No solo en la fase de exploración, ¿no? No solo en la fase de exploración. Y bueno, finalmente sería, en cuanto a este punto, fortalecer los mecanismos de transparencia digital en tiempo real. Cuando hablemos de estos, podemos referirnos al tema del monitoreo del agua, el aire y suelos disponibles en plataformas abiertas. Bueno, los monitoreos participativos, ¿no? Que están bastante, digamos, interesantes respecto a toda la percepción que las comunidades están teniendo, ¿no? Sobre esta fórmula que se está dando en la práctica y está siendo positiva, por ejemplo. Sí, totalmente. Yo sé que la actividad al ser de alto riesgo, la actividad minera al ser un componente de alto riesgo, no solamente por inversión, sino por un nivel de implementación, se pueden trabajar opciones potenciales que pueden ir resultando y trabajando también ese nivel de comunicación, ese nivel de indicadores como empresas que puedan tener esa, digamos, esa solidez con sus áreas, con las comunidades de las áreas aledañas de los proyectos mineros, ¿no? Con las zonas de influencia. Entonces, y en la práctica podemos ver quizás muy buenas iniciativas de algunas empresas que por supuesto, bueno, sin mencionarlas, pueden tener altos estándares y también mayor capacidad de recursos económicos, pero siempre es importante tener estos indicadores. Medir la gestión de resultados, lo que te permite mañana más tarde, de cara a tus próximos objetivos con las comunidades, es también de alguna manera poder reflejar qué estás cumpliendo. Porque si bien es cierto, las empresas tienen los compromisos de cumplir lo establecido en sus estudios de impacto ambiental, también muchas veces se ha visto que estos temas sociales son bastante delicados porque existe también una especie de asistencialismo, ¿no? Entonces, no podemos meter a todos en un mismo saco, sin embargo, todo eso siempre se va a reflejar desde el punto de vista en que la empresa tenga la capacidad de poder medir sus indicadores y que eso se refleje en la práctica. Es una tarea difícil, por supuesto, porque no solamente son establecer indicadores, sino también cumplir con la autoridad y a ver cómo tú en la práctica puedes nivelar esos dos componentes. Pero es lo que tienes que hacer para que un proyecto en el paso del tiempo te genere esa viabilidad. No solamente de dicho, sino también de hecho, ¿no? Sí, de hecho siempre trabajar de una manera preventiva el ámbito social o proyectarse a esa línea, ¿no? Para justamente tener esta sostenibilidad o esa tan llamada licencia social que no está como tal regulada, pero que en la práctica se indica, ¿no? Como una figura aceptada y importante para justamente tener pues los proyectos viables y no entrampados como lastimosamente estamos viendo que ahora se da, ¿no? En todo en muchos contextos de proyectos en diferentes zonas de nuestro país. Ahora bien, sobre la pregunta número 4, ¿cuáles son los principales ejemplos, ¿no? En este caso nacionales o internacionales,
que evidencian que es posible una minería responsable y sostenible bajo un marco jurídico sólido. Es una pregunta bastante interesante, pero fuera de interesante, me permite de repente reflexionar un poco e investigar, me ha permitido también investigar cuáles son las empresas que están haciendo posible en la práctica un manejo realmente sostenible, ¿no? Sin duda alguna yo podría rescatar, por ejemplo, a la empresa minera Anglo American Quellaveco, ¿no? Me parece que actualmente tienen una gestión hídrica muy dedicada, ¿no? Son fuentes no competitivas, sino con uso poblacional. Y por otro lado, también podría rescatar el tema de la innovación en sus procesos, ¿no? O sea, por ejemplo, para recuperar cobre sin consumo adicional de agua. Entonces, Anglo American ha ido desarrollando también este tema de innovación y tecnología que ha reflejado cierto resultado en sus operaciones. Por otro lado, tendría también considerando Antamina, ¿no? En Ancash. Creo que la gestión ambiental y del agua bajo altos estándares ha reflejado resultados, pero no por la misma gestión en sí, sino porque se ha podido visualizar también a través de sus reportes de sostenibilidad, que los invito a todos a revisar los reportes de sostenibilidad de las empresas mineras en el Perú, porque siempre es importante tener un sentido crítico a partir de ello. Y bueno, este trabajo multiactor de Antamina creo que es un componente bastante interesante, podría destacarlo yo, que al final pues desencadena en tener ese liderazgo sectorial, ¿no? Entonces, creería importante también considerarlos a ellos como, digamos, principales ejemplos a nivel nacional. Sí, es muy interesante poder tener estas referencias, ¿no? Leer esos reportes de sostenibilidad, saber qué están trabajando y qué están priorizando las empresas y pues tener también una visión respecto a ello. Ahora, como última pregunta, si tuvieras que dar un mensaje a los futuros líderes y profesionales del sector minero, ¿qué aspectos consideras indispensables para construir una minería que sea competitiva, respetuosa del ambiente y también socialmente responsable? Una pregunta bastante personal para mí, interesante y también de muchos aprendizajes que voy a poder compartirles a raíz de esto, ¿no? Yo creo que un líder o un futuro líder en la industria minera que pueda concientizar estos aspectos para construir una minería, tiene que tener componentes importantes, ¿no? Así estos también nos medimos en indicadores para los objetivos. Entonces, un componente importante que creo yo a considerar es la academia. La academia, la educación y el trabajo en campo. Creo que son tres componentes importantes que uno en el desarrollo o las personas que escogen o van a escoger la industria minera necesitan concientizar para poder manejar a raíz de eso las distintas iniciativas que se pueden ver actualmente, ya sean proyectos académicos, ya sean fintech, ya sean startups, ya sean iniciativas aplicadas a la industria minera con inteligencia artificial, etc. Creo que siempre las ideas o digamos la promoción de distintos talentos potenciales que existen, conozco a muchos de ellos y aprendo de ellos también constantemente, pueden darnos una mirada distinta, ¿no? Entonces, a raíz de ser un agente de cambio en la industria minera, es que recién podíamos entrar a este concepto de cómo construyes, porque construyes a partir de algunas bases sólidas, ¿no? Entonces, ¿cómo construyes una minería más competitiva? ¿Cómo construyes una minería respetuosa del ambiente?
y socialmente responsable. No podemos entrar, por ejemplo, en el concepto de socialmente responsable si no conocemos cómo funcionan las unidades de la operación minera. Porque muchas veces, y me ha pasado en mi experiencia personal, es que a nivel corporativo tenemos una mirada distinta y podemos hacer diversas propuestas, pero cuando vamos a la unidad minera la realidad nos refleja otra cosa. Y entonces ese es un gran reto para nosotros poder sacar las habilidades blandas, las destrezas y el conocimiento de poder exteriorizar esas soluciones integrales. Porque lo que requiere actualmente la industria minera es jóvenes que puedan liderar y manejar soluciones integrales a través de la academia, porque a través de esta investigación de campo es que puedes tú ofrecer propuestas o soluciones a la industria minera, que por supuesto también tienen sin duda alguna que ser validadas, ¿no? Validadas me refiero a un proceso un poco más amplio de quizás investigación o un proceso de participación. Hay muchos semilleros actualmente a nivel ambiental, por ejemplo, que también escogen algunos proyectos interesantes y que puedan sumar al Perú. Entonces, a raíz de eso, yo creo que podemos concientizarnos y participar activamente siendo ese agente de cambio que el Perú necesita y que la industria minera sin duda alguna lo requiere actualmente. Muchas gracias, Abigail, por habernos absuelto todas estas preguntas, por haber hablado un poquito más de tu experiencia, del conocimiento académico. Ahora te doy pase para tus últimas palabras respecto a todo este tema que hemos abordado el día de hoy y también para que indiques dónde pueden encontrarte y nos hables un poquito más de Portal Minero del Perú. Muchas gracias por la apertura, Natalie. Bien, yo los invito a seguir todas las plataformas de Portal Minero del Perú a través de las diversas redes sociales. Estamos en LinkedIn, Facebook e Instagram, Portal Minero del Perú, y nos van a encontrar por ahí. Actualmente manejamos 4 plataformas, una de ellas y la más potente es la plataforma académica, pero también tenemos la plataforma empresarial, la plataforma de gestión de talento y la plataforma informativa, porque siempre también estamos cubriendo los eventos más importantes de la industria minera. Así que los invito a seguirnos y también apoyar nuestras iniciativas, que nosotros siempre también estamos apostando por la academia de manera constante, entre otras diversas actividades que podemos tener. Muchas gracias, Natalie, por la apertura, por la invitación y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando hoy también, y los invito a seguir de manera continua este tipo de iniciativas de podcast a nivel ambiental, que sin duda alguna va a tener bastante repercusión también en este campo y va a traer agentes de cambio en el tema ambiental, ¿no? Que estoy segurísima. Muchas gracias, Abigail, por tu tiempo, por habernos brindado tu conocimiento, haberlo compartido mediante este medio. En realidad, este es un podcast con bastante propósito, ¿no? Que nos incentiva definitivamente a tomar acción también y, como tú dices, a ser agentes de cambio. ¿Por qué de repente no involucrarnos un poquito más, ¿no? Ya con este debido conocimiento, que es lo que queremos lograr en toda la comunidad? Y bueno, hoy es la 15ª sesión. Nosotros hemos terminado con esta 15ª, la primera temporada. Vamos a volver dentro de 15 días con una nueva temporada y totalmente renovados, con muchas más sorpresas. Así que espero que nos sigan, espero que compartan el podcast, y eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos y nos vemos prontito, solamente en 15 días. Gracias, Abigail, y gracias a todos. Buenas noches. Y ya sabes que si te gustó este episodio, entonces suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno. También puedes encontrarnos en Spotify como Viernes de Ambiente. Todos los viernes tenemos nuevas conversaciones con especialistas en derecho ambiental, conflictos sociales, gestión del territorio, entre otros temas que darán que hablar. Aquí hablamos claro, sin filtros y sin medias verdades. Únete y sé parte del debate.